Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos, bienvenidos al espacio El Dios de cada día. Hoy, en esta reflexión, vamos a meditar sobre las relaciones humanas, sobre los encuentros y desencuentros que acontecen entre las personas y, por supuesto, mirando a Jesucristo. Sabemos que Jesús tuvo un grupo de apóstoles, 12 hombres, a los que llama de una manera más cercana a estar con Él. Ellos compartieron su vida durante todo ese tiempo de la predicación y aprendieron del Maestro. Sabemos también que entre ellos estaban 3 que especialmente fueron elegidos, Pedro, Santiago y Juan, y que le acompañaron en el Tabor y también en Getsemaní, y fueron los primeros a quienes llamó Jesús. Pero entre los 12 estuvo Judas, el traidor. Incluso con ellos, con los 12, hubo desencuentros, aunque le seguían, porque había algo tan especial en Jesús, porque les llenaba el corazón seguirle, porque se sabían felices compartiendo con él la vida. Pero recordemos a Pedro, cuando Jesús les dice que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que lo matarían, y al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro, nos dice el evangelista en Mateo 16, empezó a recriminarlo y Jesús le contesta: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí un obstáculo». Palabras duras las que Jesús dirige a Pedro. No es la única ocasión, porque cuando Pedro desea caminar sobre las aguas y Jesús le dice que vaya y empieza a dudar y se va hundiendo, así era Pedro. Pedro saltó de la barca y andando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero al ver la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús tendió la mano hacia él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento se calmó. ¿Y cómo no recordar cuando fue apresado Jesús y Pedro corta la oreja a Malco? Jesús le había dicho anteriormente, en la última cena, que le iba a negar 3 veces. «Te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y aunque Pedro se arrepintió profundamente y lloró después ante la mirada misericordiosa de Jesús, es muy posible que Pedro llevara ese dolor toda su vida. Bien, fueron desencuentros, pero Pedro no dejó de seguir a Jesús, porque también hubo otros momentos en los que Pedro dijo a Jesús, cuando por ejemplo después del discurso sobre el que había que comer su cuerpo y beber su sangre, el discurso eucarístico me refiero, dice Pedro: «¿A dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?». O cuando confiesa: «Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». En fin, que el Señor no se desdice de su elección y de su amor por Pedro, a pesar de sus fallos, amor de elección, para que lleve la barca de la Iglesia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Por 3 veces le pregunta, como 3 eran las veces que le había negado, y 3 veces Pedro le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». En la relación de Jesús con Pedro vemos cómo Jesús le forma, le guía, le enseña. Pedro debió de sentirse tan amado por Jesús. Es una relación de amistad profunda. Y así también con el resto de los apóstoles, incluso con Judas, a quien dio su amistad igualmente, aunque éste le traicionó. Pero Jesús desea formarle, aunque sabía lo que había en su corazón. En la unción en Betania, por ejemplo, en Juan 12:5, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Jesús le dice:
déjala en paz. Se refiere a María, ¿verdad? Nos situamos en este pasaje tan hermoso de la unción en Betania, cuando derrama el perfume María a los pies de Jesús. Déjala en paz, dice Jesús a Judas, que con ese corazón raquítico dice estas palabras. ¿Y por qué no se vendió este perfume de 300 denarios para repartirlo a los pobres? No se enteraba o no quería enterarse Judas. Después está el grupo de los discípulos que, sin estar entre los 12, seguían a Jesús. O sea, que por una parte los 12, también los 3 que le seguían más de cerca, como hemos visto. Y también había pues esos encuentros y desencuentros, como nosotros los tenemos en las personas que más queremos, ¿verdad? Pero eso también sucede. También Jesús tenía discípulos. Dice que a 72 de esos discípulos los envió en grupos de 2 en 2 a pueblos y lugares por donde él iba a pasar. También a ellos los forma y los envía, aunque no tienen la intimidad de amistad de los 12. En los evangelios aparecen una gran diversidad de personajes que se acercan a Jesús, muchos de ellos pidiéndole favores para que los curase, y el Señor les presenta el reino de Dios alabando su fe, como la mujer cananea o el centurión, haciendo signos sencillos, como poner saliva, diciendo éfeta, ábrete. Aquel hombre sordo, que además apenas podía hablar, y le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y así, en los diversos personajes que se acercan a Jesús, de él salía una fuerza sanadora tal que los curaba a todos. En este caso, no es que hubiera una relación explícita con esas personas, pero Jesús siempre las atendía. Fuera del círculo de sus apóstoles, sabemos que estaban sus amigos María, Marta y Lázaro. Seguramente pasaba tardes enteras en su casa de Betania, charlando, compartiendo. Y por supuesto María, a quien no sería raro que incluso durante su vida pública fuera a ver. Los desencuentros en realidad más fuertes fueron con los sacerdotes y maestros de la ley, porque éstos se acercaban a Jesús la mayoría de las veces para atacarle. Pero Jesús tenía todo este ambiente de amistad con María, su madre, esa proximidad que seguramente tendría con los suyos. Fueron los grandes desencuentros, sin embargo, con estos sacerdotes y maestros. ¿Por qué? Porque no podían soportar las palabras de Jesús, no podían soportar su sabiduría, la autoridad con la que enseñaba, su forma de enseñar y sobre todo lo que enseñaba, que Dios es Padre, que es bueno, que es misericordioso, mientras que ellos concebían la religión, sobre todo los fariseos, de una forma rígida, sin espíritu, sin autenticidad. Por eso les decía que eran unos hipócritas. Sentían que Jesús les molestaba y por eso buscaron matarle. Pero Jesús no caía en sus trampas, aunque se dejó coger cuando llegó su hora, porque era la voluntad del Padre, y fue como cordero manso a entregar su vida. Recordemos, por ejemplo, cuando la mujer adúltera, cómo Jesús la defendió con aquella frase: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque querían pillarle a Jesús, y si decía que la apedrearan, iría en contra de lo que él predicaba, y si decía que no lo hiciesen, iría en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, los dejaba sin saber qué responder. En Mateo 21, 23, 27, Jesús entró en el templo, nos dice el evangelista, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos y dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Se referían a los signos que hacía Jesús, y Jesús les contesta con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Si me contestáis a esto, yo os contesto. No sabemos. Pues Jesús dice: pues yo tampoco os contesto. No entra en las trampas que le ponen. Pero entonces frente a estos desencuentros, sin embargo, y frente a estas personas, sin embargo, Jesús se sigue entregando, porque en su pasión se entrega por todos los hombres. Pero claro, le reciben aquellos corazones que están abiertos. Porque no es que tuviera nada en contra de los fariseos. Recordemos a Nicodemo, que era un fariseo, pero éste buscaba a Jesús
por la noche, pero le buscaba de verdad, iba con otra actitud y el Señor le acoge, aunque sea por la noche, le atiende, siendo un líder de los judíos, miembro del Sanedrín, porque distingue realmente cuando hay una actitud de soberbia o hay una actitud de búsqueda sincera, una actitud de humildad. Por eso, amigos, no podemos como generalizar, ¿no?, a las personas, a las instituciones, porque nos puede salir, bueno, como los políticos son así, o como los economistas son así, o como los profesores son así, o como los médicos son así. Venga, y aquí metemos todos en el mismo saco, por decirlo así. No, Jesús mira a las personas, no hay que generalizar. Él se da a todos los corazones que quieran abrirse y acogerle. Luego, mirando a Jesús, podemos pensar en cómo son nuestras relaciones con las personas. Primero, darnos cuenta de cómo somos, de cómo hemos sido creados abiertos a Dios. Y esto es tan grande, creados a imagen y semejanza de Dios para relacionarnos con los demás, como Dios, que es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el ser humano necesita compañía y por eso ha de vivir en esta relación, relaciones diversas. Y tenemos a esas personas más cercanas, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, padre, madre, las personas de nuestro entorno, las más queridas, las que nos acompañan en el camino de la vida. Y cuando nos faltan alguna de ellas, por las razones que sean, sentimos un gran hueco, un gran vacío. Luego están nuestros amigos, entre los más cercanos, con los que tenemos más amistad. Otros, con los que tenemos otro tipo de relación, menos cercana. Otros son contactos, pero igualmente también podemos tener encuentros y desencuentros. También está todo ese círculo de personas que nos rodea, de los profesionales, vecinos, compañeros de trabajo. Un ambiente muy importante para nosotros como creyentes son los hermanos de grupo o de parroquia, con quien compartimos la fe, con los cuales también podemos tener encuentros y desencuentros. Bueno, pues hoy pedimos a Dios que nos ayude a afinar en nuestras relaciones con los demás. Al hacer el recorrido por las diferentes personas que rodearon a Jesús, tenemos que entender que el amor es quien sustenta todo y debe de sustentar también todas las relaciones. Este ha de ser nuestro motor, el amor. Pero claro, el amor no implica estar de acuerdo en todo con todos, o llevarnos bien con todo el mundo, o no tener enemigos incluso. ¿Por qué? No porque nosotros queramos tener enemigos o vayamos haciendo el mal, que lógicamente lo que tenemos que hacer es construir el reino de Dios, el bien y el amor. Pero puede ser que incluso puedan surgir estos enemigos porque no estén de acuerdo con nuestras creencias, simplemente por eso. También a Jesús le odiaban. Le amaban muchos y otros pues le odiaban. Otro le traicionó, que fue Judas, otros le odiaban y buscaban la forma de quitárselo del medio. Otros se acercaban a él por interés y nunca llegaron realmente pues a abrir su corazón profundamente al Señor, al menos lo que podemos percibir, tal como en los evangelios aparece. Bueno, pues toda esta casuística de las relaciones, digo, en lo que nosotros, y a lo que a nosotros nos corresponde, es amar. Porque, bueno, tampoco todas las personas agradecen, o tampoco nosotros somos agradecidos con todos, pero no importa. Nuestro camino es el del amor. Y el camino en las relaciones es el del amor. Y es el del perdón. Y es la restauración de las relaciones. Ahora, ahí está la libertad también de las personas a las que no podemos forzar. Si no nos quieren como amigos, pues vamos a tener que orar por ellos, no cabe duda, pero no vamos a forzar a nadie en esta santa libertad. Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y tuviera fe para trasladar montañas y conociera los misterios y las ciencias y no tuviera amor, no sería nada.
El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. Bien, queridos amigos, os recuerdo que estamos en el Dios de cada día. En la primera parte del programa hemos visto las diferentes relaciones que tenía Jesús con los que le rodeaban, desde sus apóstoles, sus discípulos, sus familiares, los que se acercaban a él para ser curados, sus amigos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos. Jesús es nuestra luz y nos muestra cómo han de ser nuestras relaciones, teniendo al amor como fuente de toda relación y como motor. Por eso pedimos al Señor: Señor, enséñanos a amar, como tú nos amas, con limpieza, sin hipocresía, con entrega, sin buscar nunca aprovecharnos de nadie, sino todo lo contrario, darnos al otro, pero a la vez con sabiduría, sin caer en las trampas del enemigo, sin entrar en generalizaciones, mirando a cada persona concreta, respetando su libertad, su situación, su proceso, sus circunstancias, sus características. Empecemos por las relaciones con nuestros familiares. Con los padres dependerá, ¿verdad?, de la edad. Pasamos de la total dependencia a la independencia, y esto es bueno, porque indica el proceso normal del crecimiento. Pero nuestros padres son siempre importantes, aunque seamos mayores, aunque la relación con ellos cambie, al establecer nosotros un entorno familiar propio o fuera de la familia de origen. Ni la dependencia sería buena con cierta edad, ni la independencia total como si no contaran. Ellos siguen siendo importantes, porque nos han dado la vida, se han sacrificado por nosotros, y nunca podremos devolverlos todo lo que han hecho por nosotros. Amarlos, cuidarlos cuando sean mayores, cuando sean cada vez más vulnerables y pasen de cuidarlos a necesitar que les cuidemos. Así caminamos, ayudándonos los unos a los otros, protegiéndonos unos a otros. Nos necesitamos. Los místicos dicen que al final del itinerario místico que culmina en la unión con Dios, dos cosas, sobre todo, quedan en el alma: el amor y la libertad. Pues son buenas claves para vivir las relaciones personales, en amor y libertad. Ciertamente las personas a las que más amamos son con las que más solemos sufrir en torno a las relaciones, claro, en cuanto a esos desencuentros. Pero nosotras, con respecto a ellas, igual. Por ello se hace necesario sanar las heridas producto de estas relaciones que todavía son imperfectas, donde ha habido egoísmo, porque al fin y al cabo, pues lo que hacemos es que pedimos perdón. Padres que han abandonado a sus hijos, o que no están pendientes, o incluso episodios de violencia. Necesitamos procesos de perdón, de sanación, aparte de los profesionales o psicólogos, para restaurar nuestras personas. Pero aunque en ocasiones necesitemos distancia para poder resituar cosas y centrarnos, que sea para volver con más fuerza, porque cuando hay amor en una familia, se restauran las relaciones que por las razones que sean, se han roto. Ciertamente aquí entra también la voluntad de quienes la componen, porque vemos muchas familias rotas, distanciadas de por vida, hermanos que no vuelven a hablarse, padres con sus hijos, hijos con sus padres. Humanamente, este milagro de la reconciliación es imposible. Pero no para Dios, pero no para Dios. Orar, a amar y aprovechar la ocasión, la que el Señor nos ponga, para establecer puentes de reconciliación. Tenemos un arma poderosa, el perdón, por la gracia de Dios, porque el perdón restaura. Y en su plan de salvación el Señor no solamente recompone las relaciones, sino que además las afianza y las mejora. Recordemos que, sufrimos por los que también amamos, cuando nosotros tenemos sufrimiento y vemos que los demás sufren por nosotros. También María debió de sufrir cuando le vio morir a su querido hijo, ¿verdad? También ella moriría, y también de dolor, me refiero en este caso, y cómo también Jesús sentiría dolor al verla sufrir. Pero el Señor sabía que tenía que encargarse de las cosas del Padre Dios.
Por eso, amigos, también a veces no podemos evitar el sufrimiento de los demás. Porque cada uno, es verdad, asumimos nuestra cruz, como nos dice el Señor. Otra forma de desencuentro puede traer a la envidia, porque quizá con nuestros hermanos, tanto de comunidad como biológicos, si vemos que progresan más que nosotros o si tienen más carismas, puede ser que no nos alegremos, cuando en realidad esto, no alegrarnos, no nos dignifica, todo lo contrario. Alegrémonos de los carismas del otro, porque en el cuerpo de Cristo también son nuestros carismas, recordemos. Y no pensemos que porque uno brille mucho, pues que brille con la luz de Dios, que es lo importante. Pero eso no nos va a quitar la luz que el Señor nos va a dar o nos da a cada uno de nosotros. Al contrario, cada uno somos estrellas que tienen su luz propia en el cielo. Hemos de procurar el bien de los demás y realmente también hemos de confesar cuando no dejamos a los demás que realmente desarrollen sus dones y carismas, porque tenemos miedo a que nos nublen. Por supuesto, también, hermanos, las relaciones entre los esposos son muy importantes. Los desencuentros que suelen conllevar a veces el desgaste del día a día, el cansancio, las dificultades. Hay que ponerse a orar como matrimonios también para ver dónde se están colando este tipo de cosas u otras y para estar fuertes en las dificultades y estar fuertes en el combate. Por eso es necesario cuidar tiempo para orar y tiempo para dialogar juntos, para fomentar en todo momento la confianza, para llegar a ese amor aquilatado, de parejas que llevan años y años, que han cumplido bodas de plata y luego de oro, y se les ve más enamorados que nunca. Con los amigos, pues realmente tenemos verdaderos tesoros. El que tiene un amigo de verdad tiene un tesoro. Y con los amigos nos gusta compartir, y la amistad es algo fundamental. Bueno, en determinadas etapas de la vida, sobre todo más en la adolescencia, ya sabemos, ahí también importante que es la amistad para que el adolescente se encuentre consigo mismo. Pero en todas las etapas de la vida, la amistad tiene que madurar, claro. Y por supuesto también tenemos que pedir luz al Señor para ver quién es realmente el amigo y para ver quién puede ser una mala influencia o una dependencia, porque en todo caso más vale ahí cortar con ese tipo de relaciones. En todo ello, ya digo, amor, libertad y oración. Luego también tenemos los compañeros de trabajo, aquellas personas que te encuentras y que el Señor las pone en nuestros ambientes. Hay de todo también aquí, personas muy respetuosas, aunque no sientan como nosotros, y personas que no lo son tanto y que solo buscan trepar y que no les importa para nada lo que les pase a los demás. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es la del reino, instauración de este reino, quiero decir. Y hemos de hacer un esfuerzo por dialogar, entendernos, construir, que no haya en nosotros crítica, ni juicio, ni malas palabras, ni malos pensamientos, que lleven a la destrucción, construir desde la unidad de todos los hombres y mujeres de este mundo, especialmente a los que nos pone el Señor cerca. Dialogar de veras, dialogar desde el corazón, escuchando a los otros. También con los hermanos de nuestra comunidad cristiana hemos de pedir humildad para reconocer en nuestras dificultades lo que nos pasa, para seguir luchando, para implorar una y otra vez al Espíritu Santo para que le dejemos hacer en nosotros, para que nos muestre el camino en todo momento, para no dar oídos al maligno en las relaciones. Este es un campo importante en el que Dios quiere que nos santifiquemos y que amemos a los demás como Él lo ha hecho, como Jesús nos lo ha mostrado. Por supuesto, amigos, que si hemos de defender la fe y por ello somos perseguidos, hemos de hacerlo también, porque esto es caminar en verdad y esto es también caminar en el amor. Ante todo, a todos ofrezcamos el Evangelio. A los que no quieren escuchar, nos sacudimos el polvo de las sandalias y seguimos adelante. A todos los que nos rodean, los dejamos en las manos de Dios. Por ello, oramos y vamos avanzando, según nos indique nuestro Señor.
mirando hacia adelante, con vigor, amor y libertad, porque somos hijos de Dios y por tanto amados, y si amados, como somos amados, enviados a amar. Y termino con estas palabras de San Pablo en su conocido himno de la caridad, en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, que nos muestran cómo es de veras el amor y por tanto cómo hemos de amar, cómo queremos que nos amen a nosotros, cómo somos amados por Dios. Aquí está la fuente de nuestra inspiración, en el corazón de Cristo. Porque el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia ni orgullo, ni jactancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Queridos amigos, me despido así de todos ustedes. Les recuerdo el correo, el Dios de cada día 36 @radiomaria.es, para cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Hoy quiero agradecer de forma especial al sacerdote y doctor en teología Severiano Talavero por su aportación que amablemente me hizo e indicó en su valioso artículo sobre el número 153, ayudándome a entender su sentido. Gracias de veras, Padre, y también a todos ustedes. También les recuerdo que pueden encontrar el programa en la página web de Radio María. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.